unión con Dios su Padre. Por eso es una religión universal, dada para todo ser humano que quiera aceptarla. Por lo tanto, también describe la fe católica, su teología, su doctrina, su liturgia, los principios éticos y las normas de comportamiento. Si hablamos de la fe, de la doctrina, tendríamos que hablar de dogmas de fe, es decir, aquellas afirmaciones que los creyentes seguimos y estamos obligados a mantener, principalmente el credo. En esta profesión de fe se concentra todo lo que el católico cree. Otros dogmas sobre Cristo que aparecen también o que se manifiestan y se expresan en el credo: su encarnación, su filiación divina, su muerte, su resurrección. Otros dogmas sobre la Virgen María y sobre la Iglesia, sobre la oración, la veneración a la Virgen y a los santos. Estos también hacen parte y son pilares de nuestra religión. Con esta pregunta se busca que se dé a conocer cómo las distintas religiones ayudan al ser humano a salir del egoísmo, de su mismidad, para encontrarse con la realidad de los otros seres humanos y con la trascendencia o con Dios. Las religiones son ese intento del ser humano por relacionarse con lo divino, con lo otro, con el misterio. Es ese intento de relacionarse con Dios, pero es un Dios que se ha manifestado, que se ha revelado, que se ha relacionado con el ser humano de una forma amorosa. También lo decía al final de la primera parte, el actuar de todo cristiano se basa en el mandamiento de Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Por lo tanto, todo nuestro actuar, todo nuestro comportamiento, nuestra acción con los demás se basa en el amor. Dice el profeta del Islam: el que hace daño a un dhimmi, en ese tiempo la mayoría de los dhimmis eran cristianos o judíos. Dice: el que hace daño a un dhimmi me estará haciendo daño a mí. Esto existe en el lenguaje y la lógica del Islam desde 14 siglos. No es un invento contemporáneo para evitar chocar con cierta potencia, ni por pragmatismo, ni nada del estilo. El profeta mismo, profeta Mahoma, lo dijo teóricamente y lo han vivido los musulmanes que han vivido con el profeta Mahoma, el receptor del Corán, el profeta del Islam. Dice literalmente y en árabe. Si escuchan bien, les voy a decir en árabe que dice exactamente las palabras del profeta Mahoma, si quieren escuchar en árabe. Decía: la yuftananna yahudiyun an yahudiyatih wa la yuftananna nasraniyan an nasraniyatih. Estoy seguro que entendieron todo. No hay necesidad de explicarlo, traducirlo. Decía que no se insista en sacar a un judío de su judaísmo, ni que se insista en sacar a un cristiano de su cristianismo. Es algo muy diciente, porque una frase dicha por el profeta Mahoma desde 14 siglos. 14 siglos. Si alguien dijera lo mismo hoy en día, diríamos que es parte de la lógica del lenguaje humano del siglo XXI, pero que haya dicho alguien algo así hace 14 siglos, debe darnos otro sentido, debe significar algo distinto para nosotros. Sí, como decía el padre Jorge, realmente una de las frases más famosas del cristianismo fue esa, ¿no? Ámense los unos a los otros, como se aman a sí mismos también, ¿no? Pero realmente nos hemos preguntado si nosotros sabemos qué significa amarnos a nosotros mismos. Busquen usted mismo y ahí encontrará la verdad. Porque en el caso de las religiones, todos tenemos confesiones de fe distintas
pero hay algo que nos une y es la espiritualidad, el espíritu, porque todos somos espíritus, ¿sí? Todos somos seres de paz, todos somos amor realmente. Y cuando yo empiezo a sentir que yo soy amor, puedo amar a los demás. Porque realmente si no amamos, es como estar sin base en la vida. No sean como el agua salada, sean como la leche y el azúcar, ¿no es cierto? Porque hay cuántas guerras no se desencadenan porque alguien entró en un conflicto, porque nos olvidamos del ser y nos olvidamos del amor, que lo han pues hablado en todas las religiones. Yo no creo que haya alguna que no haya expresado esta frase del amor. ¿Por qué será? Porque el amor es universal, el amor nos une a todos, el amor somos nosotros, el espíritu es amor, es paz y es felicidad. Enseña el Buda que todos somos espacio y gozo inseparables, que realmente lo que se define como un yo automáticamente define un tú, y un espacio que nos separa es lo mismo. Todos estamos contenidos en el mismo espacio, simplemente somos mente que se manifiesta de formas diferentes, en conciencia diferente, lo que llamaríamos la conciencia. Instaura él la institución humana más antigua que hay, que es la Sangha, en término sánscrito. Hoy en día lo traduciríamos como el grupo de amigos. Entonces son el grupo de practicantes que se reúne precisamente para ver a través de esa dualidad y darse cuenta que no existe un yo real, un tú real y un espacio que nos separan, sino que la acción, el objeto y el sujeto son la misma cosa, son interdependientes uno con el otro. En nosotros, bueno, el budismo existe un término que se llama el bodhisattva, y es esa persona que ha prometido no realizarse completamente, es decir, no descubrir su naturaleza búdica hasta que el último ser no lo haya logrado. Y como último ser no estamos hablando de seres humanos, estamos hablando, como les decía al principio, de seres microscópicos, que por ser pequeñitos no quiere decir que no sean sintientes. Es compasión y sabiduría lo que enseña el Buda, el equilibrio de las dos. Cuéntanos cuáles son las conclusiones. Bueno, en realidad, en conclusión, yo veo que es lo que se ve como reflejado en este momento, es que en cada religión o en cada pensamiento, ideología, lo que buscamos es la verdad, encontrar la verdad, encontrar, no sé, conocimiento, paz, armonía, sentirse bien. Es algo que todos nosotros debemos entender, saber que es algo que nosotros debemos estar seguros y debemos saber que es ir por el buen camino y algo que aporte para nuestra sociedad. No es degradar ni dañar los pensamientos de otros, sino más bien compartir y aprender que de lo que estemos hablando y de los pensamientos en los que estemos es para aportar a nuestra sociedad, para culturizar, teniendo en cuenta que Dios es, fue y lo será por los siglos. Y que cada uno de nosotros estemos día a día en su presencia como lo veamos, que día a día tratemos de buscarlo, que día a día busquemos estar en espíritu bien para que cada uno de nosotros pues estemos con una vida más tranquila. Bueno, yo creo que lo importante aquí es que nos demos cuenta de que sí se puede dar un diálogo, de que no tiene que haber un conflicto para que las personas puedan comentar lo que creen y participar dentro de diferentes actividades. Ver cómo las diferentes personas de diferentes religiones hicieron de igual manera las oraciones que los otros propusieron. Y que sí se puede hacer esto, que seamos un punto de partida en ese cambio en el mundo. Que aprendamos a tolerarnos y a no estar irrespetándonos entre nosotros, porque al final no llegamos a nada más que conflictos y problemas para nosotros mismos. Lo que hay que hacer es aprender a tolerar al otro y así vivir en un mundo diferente como tiene que ser. Y es que Dios es mucho más que unas escrituras, un relato histórico. Dios es mucho más que un conjunto de hojas o signos de puntuación.
Dios es mucho más que un mito, es más que una esencia. Dios es mucho más que lo infinito y lo finito. Dios es más que lo sobrenatural y lo natural. Dios es más que 4 letras. En conclusión, yo creo que Dios es el principio y el fin de lo natural y lo humano. Mientras exista el ser humano, no siempre habrá guerra. Mientras exista el ser humano, también puede haber diálogo. Nosotros como jóvenes conozcamos cada una de las cosas que practican las religiones, porque pues así mismo podemos elegir en cuál podemos estar o bueno, con cuál nos sentimos identificados. Muchas gracias a ustedes por asistir, muchas gracias a los colegios invitados por estar acá y por favor un aplauso bien grande a los participantes.